Bueno, hoy vamos a continuar en nuestro curso de mecánica. Estamos en el tema de cinemática. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy es solucionar un ejercicio, el ejercicio número 4 de la sección 4.1 del tomo 1, séptima edición de Serway, que es el Física para Ciencias e Ingeniería. Entonces vamos a solucionar el ejercicio de cinemática, básicamente. Básicamente el ejercicio es lo siguiente. Las coordenadas de un objeto que se mueve en el plano XY varían con el tiempo de acuerdo a x de t menos sinus menos 5 sen de omega t, donde x está dado en metros y y de t, o bueno, y en función de t es 4 menos 5 coseno de omega t, con w, que es una constante, y t está en segundos. Entonces tenemos a x dado en metros, x y y dado en metros, t dado en segundos y omega una constante. Dice, determine las componentes de la velocidad y la aceleración del objeto en el tiempo t igual a 0 segundos. ¿Sí? B. Escriba las expresiones para el vector posición, el vector velocidad y el vector aceleración en cualquier tiempo t mayor que 0. Y C. Describa la trayectoria del objeto en una gráfica XY. Como ya dije, este es un ejercicio del texto de Física para Ciencias e Ingeniería de la séptima edición, tomo 1 de la Serway. Entonces, para solucionar este ejercicio, básicamente lo que tenemos que hacer es primero construir, ¿cierto? El vector posición para cualquier instante de tiempo, ¿sí? Básicamente, a partir del vector posición podemos calcular el vector desplazamiento y por ende podemos determinar el vector velocidad de la partícula, ¿sí? Y la aceleración. Y definimos en t igual a 0 para solucionar el primer caso. En el segundo caso, pues es calcular lo mismo, pero pues dejamos todo expresado en términos del tiempo. O sea que el vector velocidad, el vector posición y el vector aceleración van a quedar básicamente en función del tiempo, ¿cierto? Y en la última, en el inciso C, ellos dicen describa la trayectoria del objeto. Es simplemente pues buscar la ecuación de la trayectoria. Sabemos que pues, la trayectoria es cómo esta partícula o este cuerpo se mueve en el plano XY, ¿sí? Entonces, para iniciar en la solución, pues básicamente vamos a construir el vector desplazamiento. Hagamos primero con el vector posición, luego vector desplazamiento. Entonces, el vector desplazamiento básicamente, el vector posición básicamente va a ser x de t en dirección y más y de t en dirección j. Acuérdense que este vector en el sistema internacional, este vector posición está dado en metros. Entonces necesito conocer cómo es x en función del tiempo y cómo es y en función del tiempo, ¿sí? Entonces vengo acá y aquí me la están dando, mira. Aquí me están diciendo x cómo varía en el tiempo y y cómo varía en el tiempo. El vector posición para cualquier instante de tiempo básicamente sería reemplazar este x de t como menos 5 seno de omega t en dirección y más 4 menos 5 coseno de omega t. Coseno de omega t en dirección j, ¿sí? Este va a ser el vector posición en cualquier instante de tiempo, ¿sí? ¿Qué es el vector velocidad? ¿Sí? Entonces este es el vector posición en cualquier instante de tiempo.
cualquier instante de tiempo, ¿sí? Sabemos que para poder construir o calcular las componentes de la velocidad, pues podemos construir el vector velocidad. Y ahí podemos determinar cada una de las componentes. Entonces, básicamente, el vector velocidad, ¿cierto? En este caso va a ser la derivada con respecto al tiempo del vector posición, ¿cierto? Sabemos por definición que esto es la velocidad, es la derivada del vector posición respecto al tiempo. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es derivar con respecto al tiempo al vector posición. Entonces, como ven aquí, esto es en dirección y, más 4 menos 5 coseno de omega t, dirección j, ¿sí? Por propiedades de la derivada, pues simplemente esta derivada entra a derivar esta expresión y esta derivada entra a derivar esta expresión. Entonces nos va a quedar menos 5 por la derivada con respecto al tiempo, ¿de quién? De seno de omega t. ¿En qué dirección? Dirección y. Más, y la derivada, pues cuando vaya a ser la derivada de esto, pues se va a hacer la derivada con respecto al tiempo de 4 menos 5 coseno de omega t. Esto en dirección j, ¿sí? Entonces, básicamente, aquí tenemos el vector velocidad, ¿sí? Ya tengo, el vector velocidad va a ser esta componente en y, que va a ser la derivada pues de esta componente en x más la derivada de esta componente en j, ¿cierto? Entonces, aquí ya tenemos el vector, vamos a proceder a hacer el cálculo de las derivadas. Entonces, continuando con el ejercicio, aquí tenemos el vector velocidad construido, pero bueno, nos falta calcular las derivadas. Vamos a calcular cada una de las derivadas. Entonces, básicamente, nos va a quedar aquí menos 5 sale y la derivada del seno pues es coseno, ¿sí? Y la derivada interna pues me va a quedar 5 omega coseno de omega t, ¿sí? Y esto va a quedar en la dirección y. Más, cuando aplico la derivada, pues la derivada de una constante es 0, me va a quedar entonces menos 5 omega por la derivada del coseno, que es menos seno, entonces aquí va a quedar positivo, menos seno de omega t. Esto en dirección j. Entonces el inciso A de nuestro ejercicio decía cuáles son las componentes de la velocidad, ¿cierto? En t igual a 0. Entonces sabemos que esto va a ser b sub x en función del tiempo y esto va a ser b sub y en función del tiempo. Entonces la componente de la velocidad va a ser 5 menos 5 omega cos de omega t y b de y de t va a ser 5 omega sen de omega t. Entonces, si me están evaluando, si me están pidiendo las componentes de la velocidad en t igual a 0, pues en t igual a 0, b de x en 0 va a ser menos 5 omega coseno de omega por 0. Y esto va a hacer que el coseno de 0 sea 1. Entonces b sub x de 0 va a ser menos 5 omega. Esto va a estar obviamente dado en metros sobre segundos. Esta es la componente en x de la velocidad. Y en y pues también me va a quedar 5 omega sen de omega evaluado en 0. Y esto obviamente el seno de 0 es 0 y me va a dar un valor de 0. Aquí ya estoy solucionando el primer inciso que me pedían las componentes de la velocidad del vector velocidad en t igual a 0. Ahora bien, el inciso B, ¿sí?, dice calcule las componentes de la aceleración en t igual a 0. Entonces, para poder calcular la componente es primero el vector velocidad. Teníamos ya el vector velocidad, tenemos el vector velocidad, ¿cierto? Ahora calculemos el vector de aceleración. Vector de aceleración pues va a ser básicamente la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, ¿sí? O sea que tenemos que hacer una segunda derivada al vector posición o una primera derivada
al vector velocidad, que en este caso sería este. Entonces A básicamente sería la derivada con respecto al tiempo de ¿quién? De menos 5 omega, ¿cierto? Coseno de omega t en dirección y más 5 omega seno de omega t en j, ¿sí? Debemos que hacer cada una de esas derivadas, entonces básicamente me va a quedar menos 5 omega, sale como constante. La derivada del coseno es menos seno, me queda positivo, seno de omega t. Y por la derivada interna aquí me queda a la 2. ¿Esto en qué dirección? En y. Más 5 omega, la derivada del seno es coseno de omega t, por la derivada interna de otro omega en j. Ya tengo el vector aceleración, ¿cierto? El vector aceleración que está dado en metros sobre segundo a la 2 en el sistema internacional. Y obviamente sé que este sería la componente a sub x y esta es la componente a sub y. Me están pidiendo calcule las componentes de la aceleración en t igual a 0. Entonces vengo acá y digo en t igual a 0, a sub x de 0 va a ser 5 omega 2 sen de w en 0, o sea que a sub x en 0 va a ser seno de 0 es 0 y a sub y de 0 va a ser 5 omega 2 coseno de omega evaluado en 0. Y esto me va a dar, coseno es 1, 5 omega 2. Aquí tengo las componentes de la aceleración, obviamente en metros sobre segundos a la 2. Y con eso estamos ya calculando, terminando el inciso A, en donde me pedían calcule las componentes de la velocidad en t igual a 0 y las componentes de la aceleración en t igual a 0. Ahora vamos a hacer el inciso B del ejercicio. Bueno, entonces continuando con el ejercicio, el inciso B pues prácticamente está solucionado. Entonces voy a recordarles un poco. Nos han dado que x de y de t, que x de t era menos 5 seno omega t y que y de t era 4 menos 5 coseno omega t. Construimos ya el vector posición, que es este, que es simplemente tomar cada una de estas cosas en la dirección y j. Este es el vector posición. ¿Sí? Si ustedes ven el vector posición, está en función del tiempo, ¿sí? Entonces ese sería el vector posición para cualquier instante de tiempo, ¿cierto? Dado obviamente en metros. El vector de velocidad pues va a ser la derivada de este vector respecto al tiempo. Ya la calculamos en el inciso A para hallar la velocidad. Entonces derivamos esto y me quedó menos 5 omega coseno omega t en dirección y más 5 omega sen de omega t en dirección j. Sabemos que ya este va a ser el vector velocidad en cualquier instante de tiempo, ¿cierto? Dado en metros sobre segundos. Y recalcar pues que esto es la componente en x en función del tiempo y esa es la componente en y en función del tiempo. Y para el caso del vector de aceleración, ya lo hicimos, es derivar esta expresión de la velocidad con el tiempo. Y me queda 5 omega 2 sen de omega t en dirección y más 5 omega a la 2 cos de omega t en dirección j. Y esto pues básicamente va a ser la componente en x de la aceleración y esta es la componente en y de la aceleración en cualquier instante de tiempo, ¿sí? ¿Sí? Las unidades para el vector de aceleración es metros sobre segundo a la 2, para el vector velocidad es metros sobre segundo y para el vector posición es en metros. De esta manera solucionamos este inciso B del ejercicio. Finalmente, para el punto C del ejercicio nos dicen que calcule la ecuación de la trayectoria que hace la partícula en el plano XY.
Para hacer esto, pues necesitamos encontrar una ecuación que describa el movimiento de la partícula en el plano XY, ¿sí? Como ya tenemos cada una de las componentes en función del tiempo, para poder determinar la trayectoria de una partícula debemos obviamente tener en cuenta a partir del vector posición, ¿sí? Pero bueno, vamos a calcular la ecuación de la trayectoria. Entonces básicamente, ¿qué tengo? Tengo que x es menos 5 por el seno de wt, y tengo que y es 4 menos 5 por el coseno de omega t. Necesitamos encontrar una ecuación, ¿cierto? Una ecuación que de alguna manera sea una ecuación que tenga solo las variables x, y, ¿cierto? O sea que nos tenemos que quitar encima la variable t, o sea, la variable del tiempo. Algo muy sencillo sería de la ecuación 1, ¿cierto? Elevar a la 2 todo, ¿sí? Entonces, básicamente podemos tener x a la 2 igual a menos 5 sen de omega t a la 2. Y de la ecuación 2 igual, pero vamos a hacer un pequeño truco, es pasar este 4 para acá. Nos va a quedar y menos 4 a la 2 igual a menos 5 cos de omega t a la 2. Con estas ecuaciones de esta manera podemos hacer una suma, ¿sí? Y aquí nos va a quedar x a la 2 más y menos 4 a la 2 igual. Esto me va a quedar 25 por el seno al cuadrado de omega t más 25 por el coseno al cuadrado de omega t. Factorizamos acá el 25 y nos va a quedar seno 2 de omega t más coseno 2 de omega t. Y aquí nos va a quedar x a la 2 más y menos 4. Por Pitágoras sabemos que todo esto es 1, ¿sí? Y si todo eso es 1, pues nos va a quedar lo siguiente. X a la 2 más y menos 4 a la 2 igual a 25. Básicamente esta sería la ecuación de la trayectoria, ¿sí? Básicamente sería la ecuación de la trayectoria, ¿sí? Para poder plotearla, pues debemos dejarla como y, una función de x, ¿sí? Entonces, básicamente y a la 2 menos 4, y menos 4 a la 2 es igual a 25 menos x2, ¿cierto? Sacando la raíz a ambos lados, me va a quedar y menos 4 igual a la raíz de 25x2. Y finalmente me va a quedar 4 más 25 menos x a la 2. Y finalmente pueden usar cualquier graficador pues para plotear la gráfica en el plano XY. Estaría dado por y igual a 4 más la raíz de 25 menos x a la 2. Y de esa manera, que es el inciso C del ejercicio, damos finalizado el ejercicio.